Vemos un adelanto de lo que van a ser los materiales, pero se los voy a explicar paso a paso. En esta clase vamos a hablar de los materiales que necesitamos para realizar el curso y cómo los vamos a trabajar. Lo primero que les quiero decir es qué es un tiento. Un tiento es una tirita de cuero que sirve para trenzar. También quiero decirles que no necesariamente tienen que hacer los trenzados con tientos de cuero. Pueden utilizar también otros materiales, ya sea sogas finas, cintas, y en el caso, por ejemplo, de la joyería o del trabajo de accesorios, pueden usar también hilos de colores o hilos encerados y el material que se les pueda ocurrir que sirva para trenzar. O sea que no es necesariamente realizado con cuero. Para algunas trenzas también se va a requerir otro tipo de retazos de cuero para hacer pequeños cortes que no van a ser muy grandes, pero que van a servir para hacer el tipo de trenzas que vamos a ver que son cerradas de ambos lados. Entonces esto nos va a permitir hacerlo con otro tipo de cuero que no son los tientos. Para hacer las trenzas redondas que forran la soga van a necesitar también un pedazo de soga, un trozo de soga que el que usé yo tiene 8 milímetros de diámetro. Para poder cortar estos tientos, en caso que los corten ustedes y no los compren ya cortados, van a necesitar una superficie de corte, es decir, un lugar sobre el cual poder cortarlos. Esta superficie puede ser esas placas verdes que se usan para diseño, que son como una goma, puede ser vidrio o puede ser también una chapa de zinc, donde ustedes puedan con el cúter apoyar el cuero y cortarlo en tiritas. Para poder coser el cinturón van a necesitar algún tenedor para clavar y calar el cuero, pero también pueden hacerlo con una lesna que nos permita hacer los tajitos que puedan servir para que pase la aguja. Y van a necesitar hilo encerado y agujas, 2 agujas de tipo sin punta. También podrían hacer los agujeritos con un sacabocado, por ejemplo, que también es otra opción si no quieren comprar el tenedor. Les voy a contar un poco el total de los materiales que van a necesitar. Para hacer las trenzas en su totalidad y dejarlas hechas, van a necesitar 53 tientos y 4 tientos largos que se van a usar para el cinturón. Esos tientos largos, si son de 1,5 metros, mucho mejor; si son más largos, aún mejor. Pero los otros, los que son para muestras, con que sean de 40 centímetros, ya es suficiente. Si en caso de que no quieran conseguir tantos tientos o cortar tantos, con el hecho de que corten solo 11 tientos, pueden usarlos para hacer todas las trenzas, pero lo que tendrían que hacer es ir desarmando cada una que vayan haciendo, porque la que tiene más tientos tiene 11. Entonces, si los van desarmando, con 11 tientos pueden ejercitar y hacer todas las trenzas. Para hacer las trenzas que son cerradas en los costados, van a necesitar 2 tiritas de cuero, una de 2 centímetros por 26 y la otra de 3 centímetros por 26. Para hacer la trenza que es con un solo tiento, van a necesitar solo una tirita de 1 centímetro aproximadamente por 30. Si van a querer avanzar hasta realizar el cinturón y van a querer hacerlo, también van a necesitar retazos de cuero para cortar de ahí las terminaciones, tanto de la parte que contiene la hebilla como, si quieren hacer algún otro tipo de cinturón, la punta del cinturón. Para realizar el cinturón que vamos a hacer en clase, van a tener que agregarle al trenzado un trozo de cuero, y este yo lo calculé en 50 centímetros por 3 centímetros, pero podría ser más largo, todo depende de la circunferencia de la cintura de la persona que lo va a usar o de la cantidad de largo de los tientos que consiguieron para hacer ese cuero. Una vez que lo tengan hecho, la parte del trenzado, le van a agregar de cuero lo necesario para completar el cinturón con la hebilla. En caso de que las tiras que hayan conseguido para hacer el cinturón sean súper largas,
Eso les va a permitir quizás poner muy poquito cuero para completar con la hebilla. Y además vamos a necesitar algunos pedacitos más, 2 pedacitos, para probar cómo sería ponerle una punta a las trenzas que no tienen la punta trenzada, es decir, tendrían una punta de cuero. También vamos a hacer un pasador para ese cinturón, que para ello solo necesitaremos un pedacito de cuero de 1 centímetro por lo que mida el contorno doble de la cinta, que eso se los voy a mostrar en el video cómo hacerlo. Con que tengan un pedacito de cuero más o menos de 12 centímetros por 1 está bien, con eso es suficiente. Un elemento importante que vamos a necesitar para poder trenzar es un punto de fijación. En el caso de estas clases yo elegí atornillar un tornillo sobre un tronco, un pedazo de madera que yo tenía. Pero eso lo pueden hacer ustedes igual sobre cualquier madera, pero también podrían utilizar la manija de una puerta como punto de fijación. Lo importante es que al realizar la trenza lo puedan ir estirando y acompañando todos los movimientos, sabiendo que no está floja, que está tirante, porque les va a quedar mucho mejor después el trenzado. También van a necesitar para atar un poco de hilo o cinta de papel. Un buen cúter, si van a cortar ustedes los tientos ustedes mismos, y una regla metálica mejor, porque no se les va a arruinar en el transcurso de tantos cortes. No me quiero olvidar también de un poco de cemento de contacto que va a hacer falta. Hagamos entonces un resumen. Los materiales para las trenzas son 53 tientos de cuero de 40 centímetros, el ancho puede ser más o menos de 6 milímetros, 7 milímetros, 4 tientos de 1,5 metros de largo o más, una tira de 1 centímetro por 30, una tira de 3 centímetros por 26, una tira de 2 centímetros por 26, regla metálica, cutter. Para el cinturón, 2 tiras de 3 centímetros por 50 para completar la zona de la hebilla, 2 cuadraditos de 5 por 5 para de ahí sacar una punta de cinturón, una hebilla de 3 centímetros de pase, tenedor de calado, lesna o sacabocado, hilo encerado, 2 agujas sin punta y cemento de contacto. Voy a dejar una listita de los materiales aparte escrita para que se puedan descargar y puedan ver bien todos los materiales que necesitan en caso de que quieran hacer todas las trenzas de manera completa. Recuerden que como el curso es online, pueden comenzar mirando las clases y luego poco a poco ir consiguiendo los materiales. El curso va a estar dividido por módulos, donde en cada módulo encontrarán distintos tipos de trenzas. Y entonces creo que ya estamos listos para comenzar.